Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos una semana más acá, Flatus Bochando. ¿Sí? No te olvides que puedes seguirme mediante lo que es Flatus Bochando, o también me puedes seguir mediante mi nombre. Yo soy el profesor Arnold Rivero Rada en YouTube para ver más videos con respecto a este tema. Y no se olviden que tenemos que repasar dos temas porque hemos trabajado lo que es el desarrollo 1, el desarrollo prenatal, y este es el último temita que trabajamos acá, que es propiamente sobre el desarrollo postnatal, lo que es la infancia hasta la vejez. ¿Sí? Entonces por eso es importante que podamos repasar todo el compendio para poder terminar. Para poder hablar bien de este tema, nos tenemos que ir a la siguiente página. Sí, vamos a hablar de la infancia a la vejez. Bueno, tenemos que decir que la infancia es una de las etapas más importantes del desarrollo humano, porque en ellas se inicia el desarrollo psicológico, ¿sí? Por eso es una de las etapas más importantes de este desarrollo. En ese sentido, vamos a decir que se va a dar desde el nacimiento hasta los 2 años como una primera subetapa, donde habíamos encontrado, ¿se acuerdan que habíamos hecho la clase anterior, el neonato de las conductas reflejas, no reflejas? Durante estos primeros meses de vida, el niño se va a llamar neonato, encontramos acá la palabrita neonato, y se va a caracterizar por la recuperación del parto, la adaptación de procesos vitales, la respiración, la digestión, etcétera, ¿no? Factores ambientales. Pero también habíamos hablado de ciertos procesos que se iban dando en este periodo, ¿no? Propiamente vamos a encontrar los reflejos, las conductas reflejas, como teníamos, que era la succión, la búsqueda, el sobresalto, entre otros. ¿Cuáles son las características más importantes de esta etapa? Bueno, dentro de sus características más importantes vamos a encontrar cierta diferencia con el temperamento. Esto quiere decir los cambios constantemente que sufre el niño de estados de ánimo, ¿no? Pues es muy cambiante de su forma de temperamento. Generalmente llegando casi a los 7 meses hay un tipo de ansiedad frente al objeto nuevo. Ten en cuenta que el infante no conoce muchas cosas, entonces conocer nuevos elementos, esto le llama mucho la atención y también le puede generar un cierto grado de estrés, ¿no? Y por eso hay una cierta timidez cuando conoce algo nuevo. Toda esta primera etapa de su desarrollo es netamente motora. Recordemos, cuando hablemos de algo motor, estamos hablando de la coordinación o funcionamiento del cuerpo. Por eso dice que la capacidad y coordinación motora es la que se desarrolla, sobre todo en el aspecto sensorial de los sentidos y con respecto al lenguaje. También en esta etapa se va a encontrar el primer vínculo afectivo. A este primer vínculo afectivo se lo denomina apego. ¿Sí? ¿Qué es el apego? Es esta confianza o este sentimiento de confianza que tiene el recién nacido. Generalmente está dirigido hacia la madre, ¿no? Entonces cuando siente la presencia de la madre, generalmente el niño tiende a calmarse cuando está llorando y demás cosas. Esto se denomina apego, que es como la confianza o amor, ¿no? Esto dicen que es por el tiempo que estuvieron la madre con él en el vientre materno los 9 meses. Algunos dicen que el niño es capaz de reconocer el olor de su madre. Otros van a decir que es este vínculo que se ha dado mediante la placenta con el hijo. Bueno, no necesariamente es únicamente a la madre, porque también se puede generar hacia el padre, ¿no? Pero entonces hay ciertas hipótesis. Con respecto a los objetos, hay un tipo de elemento animista, que significa que piensa que todos los objetos poseen algún tipo de vida. En esta etapa vamos a tener muy en cuenta a un psicólogo. A este psicólogo, que lo vamos a citar constantemente, va a ser a Jean Piaget. ¿Sí? Jean Piaget tiene una teoría que se llama la teoría del aprendizaje intelectual, que coincide en 4 periodos. El periodo sensorio-motor, que es el primero que se da, el sensorio preoperacional concreto, el periodo operacional concreto y el periodo formal abstracto. Esto se va dando en distintas edades y vamos a ir mencionándolo constantemente esta teoría. Por ejemplo, acá Piaget nos va a decir que es la etapa sensoria motriz, la que habíamos dicho, ¿no? Sensorio motor.
Eso quiere decir que se va a dar el conocimiento por medio de nuestros sentidos y en el funcionamiento del cuerpo. La primera etapa va a estar netamente relacionada a que nosotros podamos identificar el desarrollo mediante nuestros sentidos y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Se puede aplicar lo que es la estimulación temprana, ¿no? Para que el niño comience a desarrollar ciertos elementos de su cuerpo. Propiamente hubo un conflicto con respecto a lo que es el desarrollo humano. Antiguamente le llamábamos niñez, algunos prefieren llamarlos actualmente infancia primera, infancia intermedia, que también lo podemos identificar tranquilamente con lo que es la niñez. El último libro de C. Preusa, que es el libro de admisión a la Universidad de San Agustín, hizo la información de que lo divide como infancia primera y infancia intermedia, y vamos a tener ese tipo de nomenclatura para trabajarla, pero tranquilamente también le podemos llamar a este segundo periodo como niñez, ¿sí? Que no hay ningún tipo de problema, la niñez, ¿sí? Entonces, este periodo se va a caracterizar por la infancia primera. Vamos a llamar la infancia primera porque abarca de los 2 a los 5 años. ¿Por qué se caracteriza? Vamos a hablar de un elemento biológico y de elementos que son cognitivos. ¿Cuál es el elemento biológico? El elemento biológico propiamente va a estar relacionado al crecimiento físico, el crecimiento del cuerpo, y también al mejoramiento del aspecto cognitivo, las funciones cerebrales y al uso del lenguaje, el aspecto lingüístico. El mayor fenómeno social que encontramos en la infancia propiamente es el lenguaje, la posibilidad de podernos comunicar con otras personas. Van a comenzar a elaborarse dentro del infante dos elementos, el autoconcepto y la identidad. Acá podemos hablar con respecto a lo que es el rol del género, ya sea como masculino o ya sea como femenino. Va a encontrar un tipo de identidad, y esta va a ser muy influenciada producto de los padres. También, como habíamos dicho, el lenguaje va a ayudar directamente en qué proceso, en el proceso de socialización. Dentro del proceso de socialización, uno que va a tener bastante énfasis va a ser la escolaridad. El ir a la escuela va a cambiar grandemente el aspecto del niño o del infante. Crea nuevos derechos y deberes, obviamente, porque toda la información recibida de la casa la comienza a confrontar, ¿no?, con sus demás compañeros, y esto va a hacer que él establezca nuevas formas de conciencia y con respecto a sus derechos y a sus deberes. Va a haber una actitud favorable frente al estudio. Realmente la mayoría de niños tiende a buscar con mayor facilidad o acata lo que las órdenes de los mayores, en este caso de los profesores, para que ellos puedan realizar los estudios. Hay ciertos elementos que le van a llamar mucho la atención, justamente la infraestructura del colegio, porque generalmente los colegios iniciales generalmente conllevan muchos juegos para que se dé el desarrollo psicomotriz, y por esto llama mucho la atención los juegos, los resbalines, las escaleras para trepar, etcétera, ¿no? Entonces esto es un tipo de motivación para que los niños vayan al colegio. El primer momento ellos van a aprender mediante todo lo que es el juego, y en el juego va a haber ciertas reglas que ellos van a ir asumiendo. Por eso es importante siempre plantear las reglas, no que ellos puedan. No se olviden que en esta etapa hay un elemento que es muy egocéntrico, por eso aprenden a actuar según ciertas reglas, ¿no? Entonces esto es dentro de la etapa preescolar. Como les decía, hay otra división que vamos a utilizar, que va a ser la infancia intermedia, que se va a dar de los 5 a los 12 años, que propiamente nosotros también le consideramos dentro de la niñez. Acá vamos a tener ciertas características de los tres tipos de ámbitos, ¿no? En el ámbito biológico, en el ámbito psicológico y en el ámbito social. Por ejemplo, si hablamos del ámbito biológico, vamos a decir que el crecimiento es rápido en peso y en estatura, ¿no? Entonces es algo que se va a dar de forma muy obvia, que el infante se va a desarrollar biológicamente muy rápido. Igual va desarrollando ciertos elementos de carácter cognitivo. Por ejemplo, el pensamiento lógico comienza a tener el uso de razón. Esto le va a llevar a que su disciplina
pueda que mejore y entienda las cosas por qué no se deben hacer, y esto debido a la explicación de los padres o de los maestros. Va a crecer el ámbito social porque ya comienza a tener amigos de primaria. Comienza también a darse las motivaciones mediante lo que es el apremio del logro académico. Por eso es importante que cada vez que consiga un tipo de aprendizaje, darle cierta motivación para que se sienta más seguro. En el caso de su atención y de su memoria y su imaginación, va a haber un crecimiento cualitativo, ¿no? Cualitativo. Recordemos que cualitativo era un cambio de calidad en la atención, en la memoria y en la imaginación. Realmente en todos los procesos psicológicos internos. Los sentimientos se comienzan a organizar, comienza a tener la idea de individualidad, y en este sentido con el apropiamiento de los juguetes o de las cosas que son suyas, ¿no? Entonces los primeros sentimientos van a estar abocados al cuidado de sus cosas. Va a comenzar a tener sus propios gustos, y por eso decimos que va a tener una evolución en la voluntad. ¿Por qué? Porque comienza a escoger las cosas que a él le agradan. Igual va a haber un mejoramiento en sus habilidades motoras, en este sentido, porque el niño ya puede correr, puede saltar, ¿no? Entre otras cosas, y también en los aspectos intelectuales, como pueden ser la suma, la resta, la multiplicación. Nos vamos a ir a otra etapa, una de las más importantes también, porque vamos a hablar de la adolescencia. La adolescencia tenemos que separarla en dos edades, ¿no? Podemos hablar en los hombres y en las mujeres. En el caso de los hombres, generalmente abarca de los 14 a los 20 años, y en el caso de las mujeres abarca de los 13 a los 18, ¿sí? Entonces, y por esto también decíamos que las mujeres maduran más rápido que los hombres. 12-13 años, por eso la distinción, 18-20 años. La primera parte, que es de los 10 hasta los 14 o de los 10 hasta los 13, se considera la etapa de la pubertad, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer la diferenciación en tres aspectos: en el aspecto cognitivo, en el aspecto afectivo y en el aspecto social. Si hablamos del aspecto cognitivo, vamos a decir que va a haber una predominancia o predominación por la forma de pensar de los adolescentes. Según lo que dice Piaget, entran a un nivel más elevado que se van a llamar la etapa de los periodos formales, las operaciones formales. ¿Y en qué consisten estas operaciones formales? Es la capacidad del pensamiento lógico formal, el cual le permite pensar ideas y no solo en objetos. Comienza a analizar, ¿no? A analizar las cosas que está haciendo, y va a aparecer propiamente el pensamiento deductivo y el pensamiento intuitivo. En este momento muchos adolescentes muestran una destacada creatividad. Entonces, otro elemento que se va a desarrollar bastante va a ser la creatividad, porque expresan propiamente sus gustos y sus tendencias a ciertas cosas. Y comienza a reflexionar sobre ciertos elementos que pueden ser la moral, puede hablar de la religión, de la ética, las labores humanitarias, etc., ¿no? Entonces, inclusive describen sus propios acontecimientos mediante los diarios, donde van a recolectar lo que les está pasando el día a día, y esto es producto de su creatividad, ¿no? Otro elemento que también poseen va a comenzar la manifestación de la autonomía moral o el pensamiento moral. ¿Eso en qué consiste? Que cada uno comienza a sacar sus propios patrones o estándares de conducta, y esto va a estar reflejado en lo que los demás hacen o en la interesación del comportamiento de los demás. Solamente un pequeño número de personas parecen lograr el nivel moral autónomo, ¿no? Porque propiamente este nivel se va a dar en la juventud. En la juventud uno posee la autonomía moral. En ciertos casos también es en la vida adulta, ¿no? Pero se inicia propiamente en la adolescencia, donde cada uno decide lo que está bien y lo que está mal. Con respecto al desarrollo psicosocial, con respecto a las demás personas, acá se vuelve a cuestionar lo que es la búsqueda de la identidad, ¿no? Acá los adolescentes van a buscar de nuevo lo que es la identidad. Es la tarea más importante del adolescente.
y resolver el conflicto de la identidad frente a la confusión. Es decir, convertirse en un adulto único y con un rol importante en el día a día. Y por eso esto va a llevar a que se enfrenten constantemente con sus padres. Muchos se acuerdan que hay el ejemplo que se dice la etapa de los incomprendidos. Inclusive hay un helado que es sin parar solo para incomprendidos, o la etapa de la oveja negra. Esta etapa es caracterizada justamente por los adolescentes por este conflicto de la búsqueda de identidad. Muchos papás justifican diciendo que mi hijo está en esta etapa de la rebeldía. Bueno, no es tanto una rebeldía, sino es una etapa de autonomía, que no hay que confundirla con la malcriadez. Uno no puede estar de acuerdo con lo que piensan los papás, pero nunca le podemos faltar el respeto a los papás, ¿no? Una cosa es la rebeldía y otra cosa es la malcriadez. A este periodo del enfrentamiento con los padres se le llama también con el nombre de autonomía familiar, ¿no? Donde ellos tratan de buscar la independencia. Son una especie de adultos pequeñitos que quieren ser independientes, pero saben que necesitan el apoyo de sus padres. La tendencia a estar en grupos y la tolerancia ante las diferencias, ambas y distintas de la escena social de los adolescentes, son mecanismos de defensa contra la confusión por la búsqueda de la identidad. Es lo que justamente decíamos, ¿no? Se va a dar un conflicto con los padres y esto es producto de la búsqueda de esta identidad. Un aspecto importante a destacar que está relacionado con la identidad sexual es que los adolescentes expresan o le dan mucha importancia a su aspecto físico, ¿no? Entonces, y también la actividad sexual comienza a tener cierto realce, sobre todo por la producción de las hormonas. Propiamente, si hablamos de los aspectos sociales, la búsqueda de la identidad es propiamente independizarse, y el principal elemento que tenemos es el conflicto con los padres. Se da más importancia a lo que dicen los compañeros a lo que dicen los padres, ¿no? En este periodo, acá podemos poner, en este periodo se produce la rebelión del adolescente, que incluye los conflictos familiares que ya hemos hablado, el aislamiento de la sociedad adulta y la hostilidad hacia los valores, ¿no? Entonces, producto justamente de esta búsqueda de saber quiénes son, van a llevar al conflicto propiamente con los padres y darle mayor importancia a sus relaciones sociales, en este caso a sus amigos. Vamos con la etapa más importante del desarrollo humano. ¿La más importante, profesor? Sí, la más importante. ¿Por qué es la más importante la juventud? La juventud es la etapa más importante por dos aspectos. Uno, porque estamos en la plenitud del desarrollo biológico. Y dos, porque estamos en la plenitud del desarrollo psicológico. Entonces estamos en la plenitud de nuestro desarrollo humano. Es la mejor etapa. Y como lo bueno dura poco, lamentablemente nuestra juventud solo dura 5 años. En esta etapa se va a dar la armonía corporal y también se va a dar la armonía psicológica. Por eso, dentro de sus características, vamos a decir que frena los excesos de la fantasía. El joven ya es una persona que comienza a buscar lo inmediato, porque ya está estudiando en la universidad, ya va a buscar un trabajo y deja de exagerar los pensamientos que vienen en la adolescencia. El aprendizaje intelectual es más preciso porque justamente está en la plenitud de su desarrollo humano y su cerebro está en sus máximas capacidades. Inclusive es considerada como la mejor etapa para el aprendizaje intelectual. ¿Por qué? Porque el cerebro está en la madurez de su desarrollo. Biológicamente el desarrollo se ha completado, como hemos dicho, estamos en la plenitud del desarrollo biológico, tanto los órganos sexuales, la coordinación máxima de todos los sistemas. Y psicológicamente, la claridad de la vocación, ya se sabe qué cosa quiere ser y por qué se está luchando, y se va a dar la estabilidad emocional. Eso quiere decir que ya no va a estar experimentando, sino que va a buscar una pareja firme. Nos vamos a la adultez, que tenemos de los 25 hasta los 60 años, que la podemos separar en dos periodos, como una adultez temprana y una adultez secundaria. Si hablamos de la adultez temprana, esta va a abarcar propiamente de los 25 hasta los 40 años. ¿Sí? Existen cambios biológicos, la energía y la resistencia física comienzan a disminuir, el desarrollo intelectual
también comienza a entrar en ciertos elementos, y la estabilidad emocional. Estos factores que teníamos, que eran de gran escala en la juventud, poco a poco nos comenzamos a dar cuenta que tenemos ya ciertas limitaciones. Por ejemplo, ya cuando entramos a los 40 años o estamos dentro de los 35, nos damos cuenta que los jóvenes pueden correr más rápido que nosotros. Entonces comienzan a tener ciertas limitaciones. Igual que nuestro proceso cerebral, a veces nos lenteamos un poco, y esto hace darnos cuenta que ya estamos en una etapa un poquito más adulta, o perdemos a olvidarnos ciertas cosas. El punto máximo se va a dar entre los 20, 25 y 30 años. Acá nuestro desarrollo biológico comienza a dar ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, que nuestra espalda y piernas, la vista a los 40 años, la sensibilidad al dolor, y la temperatura a los 40, a los 50 años comienza a disminuir, ¿no? Entonces comenzamos a sentirnos sentimos más frío y demás relaciones, ¿no? Los cambios psicológicos, hay cierta adaptación a la vida social, se da mucha importancia al aspecto social, tanto como el matrimonio, el trabajo, ¿no? En los problemas. La elección de la cónyuge y la convivencia armoniosa se convierte en padres, la crianza de los hijos toma bastante importancia, y el progreso profesional, ¿no? Entonces, todos estos ámbitos que son en el aspecto psicológico van a contribuir o van a tener un tipo de mayor dirección, porque ya está maduro nuestro cerebro y tenemos la experiencia de la vida para tomar este tipo de decisiones. En la adultez intermedia, esta abarca de los 40 a los 60 años, igual lo vamos a separar en dos, en los cambios biológicos y en los cambios psicológicos, ¿no? Cambios biológicos y los cambios psicológicos. Si queremos hablar de los cambios biológicos, el descenso de las habilidades sensoriales. En el caso de la mujer, muchas de ellas van a entrar a lo que es la menopausa, dejar de producir lo que son los óvulos. En el caso del hombre entramos al climaterio, muchas posibilidades de enfermedades, donde podemos destacar el cáncer, los infartos, la apoplejía, etc. Pero si hablamos desde el punto de vista psicológico, el rendimiento intelectual evidencia un tipo de conocimiento ya almacenado. Ya nos vamos a cansar, va a haber un tipo de agotamiento, comenzamos a experimentar ciertos elementos como el desempleo, máxima responsabilidad personal y social con respecto a la familia y a los hijos. Sobre todo en el cuidado de los nietos y también de los adolescentes, ¿no? Bueno, la última etapa va a ser la ancianidad, que es nuestra peor, podríamos decir, de nuestras etapas, porque volvemos a ser como infantes, vamos a depender mucho de la familia, ¿no? Y esto se va a caracterizar porque la disminución de las habilidades sensoriales y perceptuales, el declive de la memoria, tanto visual, auditiva como otras, la pérdida del color de la piel, la elasticidad, el adelgazamiento, emblanquecimiento del cabello, las reacciones se nos ponen más lentas, los huesos se debilitan, se ponen más frágiles, la piel se arruga, disminución severa en la actividad sexual, porque obviamente se va a dar importancia a otros aspectos. El único proceso psicológico que mejora en la vejez lo vamos a escribir acá y se va a llamar, que puede ser la inteligencia o la memoria cristalizada. ¿Y eso qué significa? Propiamente significa que a cierto grado en la vejez, producto de nuestra experiencia y de la vida que hemos tenido, muchas veces hemos tenido una tienda y constantemente hemos estado con contacto con sumas y restas. En la vejez esto no se va a olvidar y se va a mantener de la misma manera intacta, y va a parecer que somos unos intelectuales en matemáticas, pero es producto de la experiencia, y esto se cristaliza en nuestra mente, se pone como un espejo que se guarda. Igual puede pasar con respecto a la memoria. Entonces existe un aspecto que puede mejorar en la vejez, es la inteligencia o la memoria cristalizada. Bueno, muchachos, con esto estamos terminando todo lo que es desarrollo y maduración. Acá tenemos el temita completo y les estoy dejando un pequeño cuestionario de 10 preguntitas para que puedan trabajar, para marcar, y ya saben que lo que es la teoría la tenemos que pegar en el cuaderno y lo que es la práctica la escribimos.
Espero que esta explicación les haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.